hoy, Luciano, fue un día, podemos decir, bastante tranquilo, distinto con lo que vimos ayer, que en Chicago hubo fuertes bajas, principalmente en lo que era soja. Hoy podemos decir que hubo recuperación, en el caso de soja, cerca de entre 1,50 y $2 por tonelada en Chicago, según la posición, pero de nuevo, o sea, una leve recuperación respecto a la fuerte baja de ayer. ¿Y en Argentina los valores acompañaron lo que sucedió en Chicago o siguen diferenciados como hemos visto en las últimas semanas? Bueno, hoy podemos decir que la posición septiembre tuvo una ganancia algo mayor de la que vimos en Chicago, $3 por tonelada. El resto de las posiciones prácticamente sin cambios, la noviembre sin cambio y la mayo una leve 50 centavos de ganancia. Eh, Podemos decir que es un mercado bastante tranquilo o casi vacío con muy pocas operaciones. Eh, digamos, podemos en el caso de lo que es el mercado internacional en Chicago, el mercado se encuentra, por un lado, con una mejora del clima favorable para todo lo que es la producción de soja y de maíz, y además el viernes hay un reporte de oferta y demanda de luz, entonces desde ese lado el mercado está, digamos, expectante de esas noticias. Y de nuestro lado local, todos los tipos de rumores, mucha comercialización por parte de lo que es maíz, poquísima comercialización de soja y siempre ahí latentes los rumores que comentábamos antes de la nota de si sale un nuevo dólar soja o no, que bueno, que hacen que la comercialización se resienta, ¿no? En el caso de que esos rumores se terminaran de concretar y efectivamente tengamos un nuevo dólar soja, ¿queda todavía poroto para comercializar? ¿Queda en mano de los productores? ¿Está en mano de otros integrantes de la cadena? ¿Cómo está el mercado en ese punto? Bueno, la realidad es que dentro del desastre de, digamos, de cosecha que hemos tenido, queda muy poca soja, se ha comercializado entre un 55 y un 60% de lo que se produjo, así que lo que queda es muy poco y podemos decir que sin negociar o en manos de los productores, entre 8 y 9 millones de toneladas, según la estimación que se tome de inicio. Es muy poco volumen, pero considerando, o sea, dentro de una campaña que fue muy mala. Quizás lo más importante y en relación con la pregunta que vos haces es que de ese volumen hay un gran porcentaje que seguramente se va a utilizar o se va a guardar para pagar alquileres. Entonces, podemos decir que no está disponible como para venderse en el caso que salga un nuevo dólar soja. Y respecto del precio, ¿cuánto podría ser un valor atractivo para el productor? Recordemos que en el último dólar soja, el valor que estaba pagando el mercado estaba un poquito por debajo de la expectativa del productor y en mucho tiempo de ese periodo de ventana de ventas no funcionó de la manera que se esperaba. Y bueno, creo que quizás esta vez pase algo similar, en especial con el buen nivel de ventas de maíz que hubo. Entonces, en el caso de los productores que necesitaban, digamos, de alguna manera hacerse de ese dinero por ventas de granos, ahora no tendrían la necesidad o la urgencia de, en todo caso, salir a vender soja. Y con un mercado con tantísima incertidumbre local desde el punto de vista político y económico, me imagino que el tipo de cambio debería ser muchísimo más cercano al resto de los dólares de lo que estamos viendo en el caso del maíz como para generar un volumen de venta interesante. ¿Qué estuvo pasando con los valores? ¿Cómo estuvo el mercado arrancando por Chicago y pasando después también para Argentina? Bueno, en Chicago también algo similar, si bien ayer en Chicago estuvo, digamos, prácticamente sin cambio, o sea, no tuvo la fuerte baja que sí vimos en el caso de soja, hoy tuvo también poco movimiento, un dólar arriba prácticamente en todas las posiciones. En el caso del maíz, se suma a lo que comentábamos en el caso de soja, si querés como entre comillas bajista, que es el buen clima que está en este momento en Estados Unidos, en una situación en la cual el maíz ya pasó todo lo que sería el periodo crítico. Ayer salió que ya hay un 8% del maíz que está en estado dentado. Entonces eso le quitó no solo prima, sino que le quitó mucho valor a los precios.
Y el reporte de USDA, por ejemplo, como para tener una idea, se espera, o el promedio de los operadores esperan una producción de 384 millones de toneladas, que si bien es menor que la que se publicó en julio, sigue siendo enorme. O sea, son cerca de 35 millones de toneladas más que lo que produjeron el año pasado. Hay que ver si realmente se llega a eso. Y otro elemento que no podemos dejar de tener en cuenta en el maíz, como si querés, como depresión o que impide que haya subas, es la cosecha que sigue avanzando en Brasil, que por más que siga retrasada la safriña, el viernes estaba en un nivel de 66%, es una cantidad de maíz impresionante que está saliendo no solamente a Brasil, sino al mundo como exportación. ¿Brasil tuvo una cosecha en maíz tan buena como la que tuvo en soja? Sí, es impresionante. Además, digamos como, mira, en el caso de maíz, todas las semanas las consultoras brasileras le agregan un poco más a su estimación final. O sea, van por el 66% cosechado y te diría que, como para tener una referencia, originalmente el USDA hablaba de 126 millones de toneladas totales de maíz y suponete entre 85 y 90 de solamente de la safriña. Bueno, hoy hay consultoras que hablan de 135 millones de toneladas totales, o sea, más de 10 millones de las estimaciones previas, y de safriña solamente encontrás valores entre 103 y 105, 106 millones. O sea, no solo es enorme, sino que a medida que van cosechando van corrigiendo las estimaciones para mayor volumen. Y en Argentina, ¿qué pasó con los precios? Y la operatoria adelantaba ya algo de que la comercialización siga a buen ritmo con el dólar diferenciado. Exacto, sí. En el caso, tomando, digamos, de referencia lo que es el Matva Rofex, como para usar siempre una referencia, el septiembre bajó cerca de $2, y después digamos, las posiciones abril y julio del 2024 no tuvieron demasiado cambio, una leve suba. Quizás, bueno, como decías vos, sigue saliendo de lo que más se comercializa, sigue siendo el maíz, más allá que en los últimos días podemos decir que en pesos se ha visto una baja en algunos casos respecto a lo que se pagaba originalmente. Y quizás pensando en la nueva campaña, creo que hay que seguir muy de cerca la diferencia que hay entre el julio y el abril, que hoy está nada más que en $10 por tonelada, cuando este año hemos visto un diferencial mucho más grande, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Hay dos cosas que creo que es importante por parte de los productores tener en cuenta respecto a tanto la soja como el maíz de la nueva campaña, y tienen que ver con esto que hablábamos de Brasil. Esa super campaña que tuvo Brasil de soja para la 23-24, estamos hablando, o sea, la que terminaron de cosechar estaba en 155, 157 millones de toneladas, de acuerdo a la estimación, a la estimadora, y para la nueva campaña las estimaciones van de 163 a 171 millones de toneladas de soja. En el caso del maíz, si bien se espera que sea un poco menor que este año, en cualquiera de las situaciones estamos hablando de 130 millones. Entonces, creo que para los valores de la nueva campaña no hay que dejar de tener en cuenta que hoy los valores, si no hubiera cambios en derechos de exportación y demás, son buenos en relación a lo que se puede esperar en el mercado internacional con estos números tan grandes por el lado de Brasil. Y respecto a esa diferencia pequeña, creo que hay expectativas de que este año haya un poco más de maíces tempranos, y eso, bueno, hace que no haya tanta diferencia entre el abril y el julio, digamos. Finalizamos, si querés, el repaso hablando de trigo, también cómo estuvo el mercado local e internacional. Bueno, en el mercado internacional tampoco hubo demasiadas variaciones hoy. Ayer o sea, el trigo fue ganador, principalmente por la continuidad digamos, de la situación bélica en todo lo que es el Mar Negro. Hoy no tuvo demasiada variación. Quizás algo para destacar o para mencionar es que hay, digamos, una gran diferencia entre las distintas calidades de los trigos. Si uno considera, un trigo en Chicago, estás hablando de $240,
Si te vas a un trigo Kansas, los trigos de invierno de mayor calidad, está $40 arriba, o sea, 282, y si te vas a los trigos de primavera, estás hablando de $305. Entonces, digamos, el mundo también paga o da un premio por los trigos de mejor calidad. Eso podemos decir en el mercado internacional de trigo. ¿Y a nivel local? Perdón, y como contrapartida, digamos, de lo alcista, si querés, o de soporte, que es lo que pasa en el Mar Negro, tenés que, digamos, todo lo que es el hemisferio norte está en plena cosecha, entonces le genera cierta presión. Y en el plano local tampoco hubo demasiadas variaciones en lo que es el mercado de trigo, y creo que también es importante tener en cuenta para lo que son los valores del trigo de diciembre, que digamos, si no hubiera un cambio en los derechos de exportación, los precios que hoy se están ofreciendo, por ejemplo, en Matua Rofex, son buenos en relación a esto que estamos comentando del mercado internacional. Ahora, si hubiera una baja en los derechos de exportación, en caso de maíz y trigo, digamos, los precios sí pueden tener alguna mejora por esas modificaciones, pero bueno, digamos, quedarse quizás esperando esa modificación sin tener una seguridad puede ser arriesgado.